Bueno, buen día a todos. Vamos a dar inicio al webinar. Mi nombre es Sebastián Vinaya, soy responsable comercial de TechBI. La idea de hoy es este año, ¿no? Que vienen contemplando dos versiones de producto, la que fue liberada en febrero y en abril de este año. Bueno, para los que no nos conocen, nuestra empresa es una firma dedicada a todo lo que son soluciones de analítica e integración de información, ¿sí? Somos una empresa agnóstico en tecnología. Venimos trabajando ya hace más de 10 años este tipo de soluciones. Tenemos presencia tanto en Chile y en Argentina. De todas maneras, también trabajamos en otros países, en Norteamérica, Centroamérica, también tenemos clientes. Tenemos más de 100 clientes, más de 500 proyectos implementados, y ya este es el quinto año en el cual trabajamos, venimos certificando ISO de calidad 9001 en todos los procesos de la compañía. En el caso del producto que vamos a ver hoy, nosotros somos Silver Partner de la marca Click, y bueno, vamos a avanzar ahí, Hernán, en la siguiente. Ya los dejo de lleno con esta presentación a cargo de Hernán Rigali, quien es uno de los gerentes de consultoría de la empresa, quien les va a contar todas las novedades del producto. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Buenos días a todos. Hoy vamos a estar viendo, como les comentaba Sebastián antes, las novedades de la release de febrero y abril para ClickSense. En estas últimas dos releases han habido unos cambios importantes con respecto a la interfaz, con respecto a la inteligencia aumentada y unas interesantes nuevas features sobre la parte de diseño, gráficos y funcionalidades. Vamos a estar haciendo un recorrido breve sobre todas estas nuevas funcionalidades y vamos a arrancar. Bueno, primero, como pueden ver, para la alegría de los desarrolladores, han optimizado un poco el entorno de desarrollo, centralizando los botones de acceso a la parte de gestión de datos, a la carga de datos, el visor de modelo. La parte de análisis y conocimiento fueron centralizadas en el botón de analizar. Y bueno, la parte de narración queda como antes. Ahora se los voy a pasar a mostrar. Como podrán observar, quedó centralizado aquí la funcionalidad, bueno, de gestión de datos, la parte de análisis, que va de la hoja y los conocimientos, donde está toda la parte de inteligencia artificial, y la parte de narración queda igual. La parte de selecciones queda en el mismo lugar. Acá estaba antes el botón de conocimientos, como pueden ver. Vamos a pasar directamente a la parte de conocimientos. Ya viene de versiones anteriores, pero a partir de esta versión han hecho algunas mejoras en el procesamiento mejorado del lenguaje natural, aún en inglés. Lo están desarrollando, pero se notan mucho las mejoras a nivel de gráficos también. Han empleado los gráficos disponibles para la respuesta. Por si alguien no lo usó, vamos a hacer una pequeña demostración. Esto consta de un sector donde se puede hacer una búsqueda haciendo preguntas en lenguaje natural. Fíjense. Por ejemplo, puedo hacer sales, o puedo poner... Esperen que estuve haciendo una búsqueda antes, disculpen. Vamos a hacer una
actualización. Esto genera conocimientos y nos va a generar gráficos, informes, donde se pueden compartir. ¿Ven? A partir de la pregunta que yo hice, los podemos compartir, podemos agregar en uno de nuestros informes, a nuestro dashboard. Acá lo vamos a agregar a la hoja. Y bueno, casi, no sé si todos lo usaron antes, pero ya hay algunas mejoras, como por ejemplo los accesos directos para ir a la hoja donde se publicó. Y otra parte muy interesante sobre los conocimientos que va generando es que uno puede generar conocimientos a partir de una dimensión o una medida definida. Por ejemplo, sobre clientes. Yo le doy clientes y me genera todos los informes posibles. Y tiene una nueva característica donde podemos editar y donde nos muestra cómo va aprendiendo el motor de inteligencia artificial de Qlik. Nos va mostrando cómo va comprendiendo y esto se va guardando, ¿no? Va aprendiendo, haciendo una especie de learning, donde va registrando todos los conocimientos y los va guardando para futuras búsquedas. Acá nos dice, por ejemplo, hemos clasificado SES como una medida basándonos en sus datos. Ayúdanos a aprender. Y acá podemos decirle, no, esto es incorrecto, o dejarlo para próximas búsquedas. Bueno. Una de las novedades son las líneas de tendencia. Son, digamos, bueno, esto antes lo teníamos que hacer manualmente. Desde esta versión agregaron esta funcionalidad donde nos permiten aplicarlo a gráficos de líneas y barras y para poder tener una idea de la tendencia de nuestros datos. Tenemos a disposición, como pueden ver, les voy a mostrar cómo se aplican. Uno simplemente en un gráfico donde tenga una medida, tipo sales en este caso. Podemos agregar las líneas de tendencia que querramos. Acá, por ejemplo, precalculadas, ¿no? Nos ofrecen distintas líneas de tendencia. Por ejemplo, tenemos la media, tendencia lineal, bueno, polinómica de segundo grado, tercer grado, cuarto grado, logarítmica y potencia. Esto podemos determinar también, podemos darle una apariencia, podemos modificar a nivel gráfico, como se ve. En ese sentido, estas últimas releases tienen se han enfocado bastante en la parte visual, han hecho unas mejoras interesantes. Esto se puede aplicar a los gráficos ya sea de barras o a los gráficos de línea, como pueden ver aquí. Y fíjense que podemos tener varias líneas. Como les decía antes, ¿no? Podemos agregar una polinómica de cuarto grado y una que nos muestre la media. Bien. Bueno, otra novedad son los indicadores visuales en las tablas. Como ven aquí, en el ejemplo, nos permiten hacer tablas más enriquecidas y poner indicadores dentro de ellas. Esto se hacía realmente mucha falta en el producto. Es una funcionalidad muy pedida.
y es muy, la verdad que es muy simple de manejar. En esta tabla, por ejemplo, donde tengo, bueno, por año, por periodo tengo 6, la medida 6, simplemente puedo definir, esta es la definición por defecto, pero yo puedo definirlo como una medida en particular como 6, la puedo definir como un indicador. Este indicador, ¿qué me permite? Bueno, primero, definir los rangos, puedo definir los rangos de datos en los cuales yo quiero determinar mi semáforo, puedo definir el color, un símbolo, con el cual me señale cómo está yendo esa medida. Si es tipo de color, bueno, el tipo de semáforo, si quiero mostrarlo en manera de gradiente, como para que vaya haciendo un degradé entre todos los valores. Y, bueno, como les decía, sí, también aquí pueden definir los colores. Han empleado el manejo de colores, notablemente. Y podemos hacer una tabla mucho más presentable, una experiencia mucho más enriquecida para el usuario final. Finalmente han enriquecido también la tabla pivot, toda la funcionalidad de la tabla pivot, donde podemos mejorar el formato, como pueden ver en este ejemplo. También podemos ordenar por medidas, que era una funcionalidad que faltaba. Y se puede guardar el formato en un bookmark, que eso lo vamos a ver después en el ejemplo de los marcadores. Podemos definirle un formato a la tabla y guardarlo en un bookmark. Que como muchos sabrán, esta es una tabla, la tabla pivot es una tabla dinámica que nos permite hacer distintos tipos de informes y se vuelve bastante útil guardar el layout al momento de aprovechar esa funcionalidad. Bueno, como pueden ver, dentro de las mejoras tenemos, bueno, no me olvidaba también la más importante, la capacidad de mostrar totales por la dimensión. El discurso de la formatación, del formato y alineación de texto, lo han mejorado bastante. Una funcionalidad que aprovecho ya que estoy acá, les comento, y después las voy a volver a repetir al final, es que han agregado esta funcionalidad muy simple, que es la de añadir, cuando uno está creando una medida o una dimensión, la puede añadir como elemento nuevo a los elementos maestros. O sea que uno aquí puede crear una nueva dimensión o una nueva medida para ya tenerlos disponibles en los elementos maestros aquí. Lo cual, digamos, acelera bastante el momento de diseño. Otra novedad también sobre la pivot es las opciones de estilo. Por ahora han agregado, bueno, el tamaño de la fuente de cabecera, color de la fuente de cabecera. Vamos a poner algo un poco llamativo, así se ve bien. Así lo pueden ver bien. Esta nueva funcionalidad la van a ver bastante seguido desde estas versiones. En este objeto y en otros tienen las opciones de estilo, así con esta interfaz que pueden abrirlo desde acá. Estén atentos porque se van a ver en otros objetos, lo van a poder ver. Bueno, estados alternos no, esto ya viene de otras versiones anteriores. Y como les decía, se puede ordenar también
por medida. Perfecto. Bien. Bueno, vienen ya desde febrero se vienen agregando modificadores al gráfico. Los gráficos de línea, tabla y gráfico combinado. Estos nos permiten modificar la medida que estamos analizando a través del cálculo de una media móvil, diferencia de pasos, y tenemos, lo voy a mostrar en el gráfico directamente, las opciones que tenemos. Podemos calcular, tomamos una medida, y a esa medida le podemos aplicar 6, bueno, en este caso, le podemos aplicar un modificador. Ese modificador puede ser una acumulación, fíjense cómo va cambiando el gráfico, en la línea azul, media móvil, diferencia, y número relativo, que esta es la última de abril, que es para, les voy a mostrar un ejemplo, es para calcular los porcentajes, que era una medida que faltaba, que se extrañaba desde la época de QlikView, que nos permite automáticamente calcular porcentaje de participación de una medida en el total. Ahora se las voy a mostrar en el siguiente slide. Como pueden ver acá, repetí la misma medida y aplicándole otro modificador, que es la media móvil, por ejemplo. Entonces puedo tener la medida original y un cálculo que puede ser, como les decía, la acumulación, la media móvil, diferencia, etcétera, etcétera. Otra funcionalidad menor que para los desarrolladores van a apreciar mucho es la capacidad de duplicar medidas y dimensiones. Esto muchas veces pasa cuando estamos desarrollando, que queremos hacer una variante de la medida que estamos insertando en el gráfico. Y bueno, esto nos permite fácilmente, antes digamos teníamos que hacerlo manualmente, teníamos que agregar otra nueva medida y volverla a modificar. Esto ya nos permite duplicarla directamente. Lo mismo también con las dimensiones. Bien, les decía, el tema de los modificadores se pueden aplicar también, como les decía antes, a los gráficos, gráfico de barra, y a las tablas, donde pueden apreciar, por ejemplo, acá tengo la tabla común, donde me muestra la medida sales sin ningún modificador, y acá puedo mostrar, por ejemplo, con la media móvil, acumulación, diferencia, etcétera, etcétera. Bien. Lo siguiente. Bueno, este es el otro modificador, el último que agregaron. Nos permite calcular el porcentaje, que en QlikView, los que han usado QlikView recordarán que era muy sencillo. Y aquí en Sense implicaba tener que agregar otra medida o hacerlo manualmente. Bueno, ahora han agregado esa funcionalidad. Aquí, perdón. Donde podemos transformar un gráfico. Este es el gráfico original que me muestra, por el tipo de producto, me muestra las ventas que tuve. Y simplemente agregando números relativos, me lo calcula en porcentaje. O sea, también puedo hacer lo mismo, puedo duplicar y hacer una comparación entre esas dos medidas. Ese porcentaje tiene la capacidad de
y les voy a mostrar, modificador, ahí está. Tiene la capacidad de calcularlo con respecto al total ignorando la dimensión, o por ejemplo, según la selección actual, bueno, fíjense, ahí me lo hace ignorando la selección, que eso comportaba usar un modificador de Z-análisis, donde tome la totalidad de los datos, y en este caso simplemente lo podemos controlar de aquí, o seleccionando un valor de campo, por ejemplo, según la selección actual, perdón. Y ahí me va a calcular el porcentaje con respecto a las dimensiones seleccionadas. Además, lo interesante de esto es que nos permite, nos genera la salida, ¿ven? En el caso que sea necesario un Z-análisis o la fórmula para reutilizarla, perdón. Bien. Bueno, el tema de mapas también trae una mejora importante. La capacidad de agregar puntos, imágenes en los puntos, bloquear una sección en particular de zoom y, bueno, habilitar o deshabilitar capas, digamos, porque podemos trabajar por capas en los mapas, capas de área, capas de puntos. Capacidad de habilitarlo o deshabilitarlo según condiciones o según a través de un botón, que eso después también vamos a ver el tema de botones. Bien, acá tengo algunos mapas de ejemplo. Acá ven, por ejemplo, que no veo nada, puedo habilitar por nivel de zoom. Los puntos se ven solamente cuando hago un determinado nivel de zoom. Las capas las puedo habilitar o deshabilitar a través de un botón o de una condición de cálculo. Ahora les voy a mostrar cómo están hechos. Disculpen el botón feo, después van a entender por qué. Es para explicar las nuevas capacidades de diseño del botón. Bien, fíjense, les voy a mostrar ahora cómo se cambia la parte gráfica de las imágenes de la capa de puntos. Fíjense. Me voy a ir a las capas, voy a elegir la capa de puntos. Han agregado estas opciones en tamaño y forma, donde le puedo decir los rangos relativos del tamaño del gráfico. Esto también ya venía de antes, se puede determinar a través de dos funciones, el valor mínimo y el valor máximo. Puede reutilizarse otra medida, bueno, esto ya es una funcionalidad que venía de las versiones anteriores, pero han agregado la capacidad de cambiar la forma del punto y de utilizar una imagen externa. Yo en este caso me cargué una imagen. Puedo modificarla. Bueno, en este caso esta imagen no era realmente un PNG, así que no queda muy bien. Voy a seguir usando esta. Las imágenes PNG, bueno, nos tienen la característica de tener el fondo transparente, como muchos sabrán, y bueno, quedan justamente para esta funcionalidad, ¿no? De utilizarla sobre un mapa. Bueno, además tenemos, aparte de poder controlar el tamaño, podemos controlar también el ángulo, y siempre fíjense, a través de una función. Y bueno, los colores, eso ya venía, ya lo teníamos desde antes, el tema de poder personalizar el color.
También por medida, por expresión, podemos cambiar el color del punto según lo que representen. Además, tenemos la opción ahora de controlar el tema del zoom, digamos, a partir de qué punto se ven las imágenes, digamos, desde qué nivel de zoom, desde y hasta. O sea que podemos hacer que en una capa se vea, desde determinado nivel de zoom, ¿ven? Ahí no se ve, y a medida que me acerco se va viendo. Lo cual hace mucho más dinámico el uso del gráfico cuando queremos tener una visión, en primer punto queremos tener una visión global y después queremos bajar a detalle. Bien. Bueno, los botones han mejorado mucho, han añadido las acciones y las acciones de navegación. Según uno viene desde ClickView, seguramente recordará. En este caso, utilicé el ejemplo mismo del mapa, donde podemos activar o desactivar áreas, pueden cambiar estados. Fíjense lo que está haciendo internamente, esto es asignar a una variable, que estoy mostrando acá, asignar un valor a una variable. Esa variable me determina la visibilidad de esta capa. Fíjense, me voy a las propiedades de la capa y agrego la condición de cálculo, como ya existe en varios objetos en ClickSense, la variable área, que creé previamente y que la controlo a través de este botón. Ahora vamos a ir a ver las propiedades de este botón y vemos que tiene las acciones. Se pueden crear acciones nuevas. En este caso creé una acción que la llamé activar capa, y que es esta acción, fijar el valor de una variable. Esta variable es variable como la que veíamos antes. Y lo que hace, en este caso es si el valor del área, de la variable área es 1, le asigna 0, y si no, en el caso contrario le asigna 1. Entonces se puede ir haciendo una especie de switch. Ese switch a la vez me va a afectar la etiqueta del botón. Fíjense, acá le puse una fórmula que si la variable es 1, la etiqueta va a ser áreas activas. Y si no, va a ser áreas desactivadas. Y se puede conmutar de esa manera. También el estado o la apariencia gráfica del botón. Además, estas acciones, fíjense, también agregaron las acciones de navegación en los botones. Por ejemplo, acá con este botón puedo aplicar un marcador que ya tenía predefinido, o acciones como borrar todo. Me borro todas las selecciones. También se agregaron otras acciones de navegación. ¿Ven? Acá tenemos borrar todo en la selección, aplicar marcador, moverse hacia atrás en las selecciones. Digamos que podríamos controlar la navegación del dashboard a través de estas distintas funciones, a través de botones. Seleccionar alternativos. Y aquí en el caso del marcador, le apliqué el marcador, acá le dije qué marcador quería compartir.
¿Ven? Son marcadores que predefiní antes. Y otro tema interesante es que estas mismas acciones las agregaron también a nivel página. Si ustedes hacen clic sobre el fondo de la página, como sabrán, van a las propiedades de la misma y han habilitado las acciones. ¿Para qué son estas acciones? Bueno, nos permiten hacer unas determinadas funcionalidades, como por ejemplo, bueno, aplicar marcador, o sea que podríamos estar definiendo que cuando entre esta hoja, aplique este marcador, por ejemplo, este bookmark. Como es la funcionalidad, es que cuando yo paso de otra página a esta página, me aplica ese bookmark predefinido. Y bueno, después también las mismas acciones, perdón, que el botón. Moverse hacia las selecciones, hacia adelante, seleccionar alternativos, seleccionar excluidos. Podemos bloquear o desbloquear campos, fijar valor en una variable. De esa forma podemos, digamos, hacer un análisis más guiado y forzar algún tipo de selección a una página o que se limpien las selecciones. Bueno, depende de la necesidad del usuario. Bien. Bueno, perdón, me faltaba la parte de formatación, de formato, de los botones. Tenemos, bueno, podemos cambiar estilos, tamaño de fuente, color de la fuente, que también se puede hacer por una expresión o por, aquí hice un cálculo, bueno, según el área también cambia el color del botón, según la variable. Tenemos la opción de negrita, cursiva, subrayado, alineación. Como ven, van siempre introduciendo más funcionalidades de formato. El fondo, que puede ser también según una expresión. O color único. Tenemos la posibilidad de agregar una imagen. Disculpen que no preparé imágenes un poco más adecuadas, pero bueno, es para darle idea. Cómo se ajusta la imagen, tamaño original, etcétera, todas las propiedades de la imagen. Borde del botón, digamos, son todas cuestiones de formato del botón para darle una apariencia más atractiva. Bien. Bueno, los tooltips. Finalmente han agregado los tooltips y la capacidad de modificarlos. Los que seguramente alguno ha tenido una dura batalla con los tooltips para hacer aparecer la información que uno quiere. Esto lo han aplicado a los gráficos, los distintos tipos de gráficos de barra. Y lo van a encontrar acá en la última, en el último tab. Y nos permite modificar la información que queramos ver. Ahí, bueno, recibo una pregunta ahí, perdón, recién la veo, de parte de Cristian. Nos pregunta cuáles son las versiones que tienen toda esta característica. Y si se va a compartir la grabación, sí. Estas opciones vienen, como decíamos al principio, son las de este año.
Todas estas características son de abril y febrero del 2020. Bueno, como les decía, siguiendo la capacidad de modificar los tooltips, podemos añadir medidas. Esas medidas que agregamos al tooltip le podemos dar un formato. Y tenemos la posibilidad de ocultar las filas básicas. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros cuando, por defecto, tenemos un tooltip que era, digamos, margin, en este caso, que es la medida que estamos viendo, pero por ahí nos interesa en realidad que nos informe solamente, el margin ya lo vemos, el margen ya lo vemos acá, y nos interesa que nos muestre el número de facturas. Entonces podemos hacer que oculte las filas básicas y que nos muestre las medidas que nosotros les decimos. Vamos a poner alguna acaso. Quantity, margin, y bueno, vamos a entrarle, nosotros le podemos definir nosotros lo que queremos ver. Ya probablemente no me muestre todos los valores. No, en este caso sí, porque son medidas que están asociadas, así que sí. Tuvimos suerte. Entonces, podemos definir el tooltip con la información que querramos. Esto se aplica a los gráficos de barra, el gráfico circular, el combinado, el gráfico de mapa también, gráfico de dispersión y el gráfico de bloques. Bien, bueno, mejoras gráficas y mejoras gráficas para el funnel chart, el famoso gráfico de embudo, y el line chart. Ahora, digamos que lo que le agregaron, en sustancia, el gráfico de embudo ya viene de otra versión, y en sustancia lo que le han agregado, bueno, la capacidad de cambiar el orden, porque era un poco rígido. Al gráfico de líneas le han agregado, bueno, la posibilidad de modificar el ancho de línea, el estilo, la lisa o recta, y la capacidad de presentarlo verticalmente, como ven acá. Vamos a la planilla. Bueno, como pueden ver, acá tenemos el gráfico de líneas. Vamos a ver, como les contaba antes, esta nueva especie de interfaz, esta nueva funcionalidad que veíamos en los gráficos anteriores, se está empezando a usar bastante, donde le podemos decir, bueno, podemos definir el tamaño de los puntos, el ancho de la línea, el tipo de línea, si es lineal, como la tradicional, o si es monótona, le llaman, no sé si la traducción es correcta, pero bueno, lo llama cuando lo hace como un poco más curva. Bueno, la opción de ponerlo vertical o horizontal, eso también es nuevo. Y con respecto al gráfico de embudo, se agregó simplemente la capacidad de ordenar. Para quien no lo usa por ahí, el gráfico de embudo es muy útil cuando se tienen que graficar distintas fases de un proceso, por ejemplo. Bueno, en este caso los datos que tenía de ejemplo por ahí no son los más apropiados, pero se vuelve muy útil a veces darle un orden distinto. Ahí le dieron como más flexibilidad
en el orden. Bueno, esto también ya lo teníamos de antes, la cantidad de valores que podemos limitar, la cantidad de valores que queremos ver. Tema del orden. Y bueno, y el tema de los colores también continúa como... Podemos definirlo según la dimensión, según una expresión, como en todos los gráficos. Aún faltaría que agreguen la posibilidad de presentarlo en horizontal. Eso ya estaría excelente. Bien. ¿Qué más? Bueno, el gráfico organigrama. Este sí. ¿Cómo funciona el gráfico organigrama? Cuando tenemos alguna estructura o jerarquía que queremos graficar, es muy útil para visualizar cualquier tipo de jerarquía y para hacer selecciones en base a la jerarquía. Por ejemplo, en este caso, fíjense, perdón, vamos a ir al organigrama. Y acá tengo una estructura de vendedores y gerentes definida en los datos. Hay que hacer una pequeña transformación que ahora les voy a mostrar. Y fíjense cómo puedo mostrar el gerente de cada área y los vendedores asociados a ese gerente. Hay una relación padre a hijo, obviamente, de fondo. No siempre, digamos, viene definida desde los datos, así que también tenemos que preparar los datos para que los pueda mostrar así. Esto me permite seleccionar, por ejemplo, si yo quiero seleccionar solamente una parte de un área. ¿Ven? Me selecciono solamente esos vendedores. Vamos a sacar la selección. Esto nos permite habilitar que incluya todos los nodos secundarios. Por ejemplo, si yo selecciono Stewart, me selecciona todos sus dependientes, digamos, todos sus vendedores y los asistentes relacionados. Entonces, si desactivo esto, me selecciona solo de a uno. Okay. Desactivo la selección, ahí está. Solo de uno. O toda la estructura. Bueno, para preparar este tipo de gráficos, como les comentaba antes, vamos a necesitar preparar los datos. ¿Qué sería? O sea, se utiliza esta función, hierarchy, que en realidad no es nueva, ya viene desde hace varios años, desde la época de ClickView inclusive, que nos permite preparar los datos en manera jerárquica. ¿Qué es lo que hace? Toma los datos, en este caso ven, me tomé la tabla Sales representa de los representantes de ventas, donde tomé el código del vendedor, del representante, del manager, que sería el parent, los adapté a este formato, y con la funcionalidad hierarchy, con el comando hierarchy, nos arma esa estructura, nos arma una tabla nueva. A ver si se los puedo mostrar. Perdón. O sea, una nueva. Les vuelvo a resaltar las nuevas funcionalidades, ¿no?, de la interfaz. Está todo como más orientado al desarrollador.
¿qué me hace? Me crea una tabla donde define una estructura padre a hijo. Donde tengo, qué sé yo, los nodos, son cada una de las personas, y le asocia un parent ID. Al cada node ID, o sea, a cada vendedor le asigna un parent ID. Y eso simplemente, bueno, se hace con esta funcionalidad, hierarchy. Simplemente me hice un resident de la tabla de representantes de venta y le apliqué esta estructura de jerarquía. Por ahí les puede resultar un poco, hay mucha documentación dando vuelta, porque como les decía, es una función bastante que data desde ClickView, así que hay mucha documentación, pero bueno, la idea es, este ejemplo, digamos, les puede servir, porque la idea es convertir esos datos, tomar datos, donde asumimos que hay una estructura padre-hijo, y transformarlos para que puedan ser reutilizados por este gráfico. Bien. También tiene una posibilidad de formatearlo. Para entender, les tiro un tip. Para entender el nivel de profundidad en el que se encuentran, tenemos el campo depth, que define la instrucción hierarchy, y con eso podemos entender a qué nivel de profundidad estamos trabajando. Simplemente hice una función que según la profundidad le da un color distinto a cada tarjeta. Y bueno, como lo habrán notado, no se los mencioné, pero bueno, podemos agregar una medida. En este caso, cuánto vendió cada uno. Bien, vamos a pasar. Bueno, con los KPI simplemente han mejorado un poco el tema del formato. Se los muestro acá para que lo vean más rápido en esta planilla que armé, cómo se comporta. Tenemos, digamos, tres opciones. El fijo, que respeta siempre el tamaño de la fuente, no importa el formato que le demos al KPI, pero va a respetar, fíjense, va a respetar siempre el formato de la fuente, incluso acá los dividí en pequeño, mediano y grande, y fíjense como cuando, bueno, la fuente es grande, no le importa, digamos, el tamaño de la caja, con esos 3 puntitos como que hay más información. Esto por ahí no parece muy útil, pero bueno, en el momento del diseño muchas veces pasa que el comportamiento que tenían los KPI antes era demasiado autónomo, digamos, siempre era demasiado responsivo. Entonces a veces quedaban como muy chicos los valores o quedaban cortados. Con esto nos da un poquito más de flexibilidad como para definir bien lo que queremos que se vea. Entonces acá tenemos, como les decía, el fijo, respeta el tamaño de la fuente, o sea que no importa el tamaño que tenga la caja, el contenedor, siempre lo va a mostrar con ese tamaño de fuente. Fluido, una parte es un estado intermedio, donde el tamaño de la fuente depende del tamaño de la caja, o sea, dependiendo cuán grande sea la caja, lo va a ir adaptando. Creo que este es el más parecido a como venía. Y el responsivo, el tamaño de la fuente, respecta ya sea el tamaño de la caja que la longitud del texto. Entonces, como acá es un intermedio que lo va adaptando al tamaño de la caja, pero respetando también la longitud del texto. Eso se regula para regular eso. Perdón, me confundí de ventana. Para esa funcionalidad bueno, aparte esto que no recuerdo si ya venía en las versiones anteriores, pero bueno, también tenemos la posibilidad de alinearlo. Y acá, como les decía, tenemos esas tres
opciones, ¿ves? Adaptable, fluido y fijo. ¿Ven? Ahí no me cambian, fijo no cambia. Fluido lo va cambiando, lo va adaptando, y adaptable también, pero respetando la longitud. Bueno, finalmente vamos a ver los marcadores que desde esta última versión se pueden compartir con la comunidad, o se puede compartir también, bueno, mediante copiando el link y pasándolo por correo electrónico, por chat. Esto, bueno, ahora les muestro cómo funciona. Nos va a forzar a publicarlo. Digamos que, no sé si notaron al principio, cuando estábamos viendo, cuando vamos a ver la app general, ahora tenemos, bueno, aparte de tener las hojas y las historias, tenemos los marcadores acá también. Y donde vamos a ver, bueno, mis marcadores, en este caso. Pero si nosotros, o si otro usuario, por ejemplo, voy a simular ser otro usuario, acá tengo una ventana abierta, donde me conecté con otro usuario, y lo que voy a hacer es crear un marcador y compartirlo. La misma aplicación, me voy a ir al organigrama. Esta es la misma aplicación, pero vista por otro usuario. Me voy a seleccionar el señor John Gregg y toda su estructura. Me voy a crear un marcador de eso, que lo vamos a llamar Gregg. Bueno, que le puedo dar una descripción. Puedo guardar la ubicación de la hoja, que puede resultar muy útil. Y puedo guardar el diseño. Esto era algo que me faltaba mostrarles, que guarda el diseño de la pivot. Después se los voy a mostrar. Por ahora vamos a guardar el diseño. Igualmente, le voy a dar el nombre John Gregg. No le voy a dar ninguna descripción. Creo este marcador. Ok. Fíjense además que los marcadores ya desde las últimas versiones, está bueno que nos dan la expresión de conjunto. Perdón. ¿Qué voy a hacer ahora? Esto está dentro de mis marcadores. Yo voy a copiar el enlace. ¿Y qué me dice? Debe publicar el marcador antes de poder copiar el enlace. Esto pondrá el marcador a disposición de otros usuarios. O sea, me fuerza a publicarlo. Si yo puedo poner acá publicar o copiar enlace. Copiar enlace, bueno, publicar es volverlo disponible a todos los usuarios de la plataforma. O a quien esté habilitado a este informe, por supuesto. Copiar enlace me obliga a publicarlo, pero además me lo pone disponible para poder compartirlo. Lo copio en el portapapeles y así lo puedo mandar por mail, por chat. Y la persona que tenga acceso a este reporte puede ver la misma información. Pero además, una vez que lo compartí, lo que puedo hacer, una vez que lo publiqué, lo que va a pasar es que el otro usuario, o sea, cambio ventana al otro usuario, espero no marearlos, vuelvo al usuario con el que estaba antes, y si me voy a actualizar acá, y fíjense que me apareció, ahora estoy con un otro usuario, fíjense que me apareció John Gregg, dentro de marcadores comunitarios. ¿Se entiende? Y yo puedo aplicar acá ese marcador y me va a ir, como le señalé, guardar posición, me va a ir a la misma ventana, al mismo reporte, con la misma distribución.
Esto se vuelve muy útil, obviamente, cuando uno está compartiendo información, compartiendo el marcador, pueden ver, digamos, el mismo resultado de lo que estamos viendo. Bien, vamos a la parte de la presentación. Bueno, ya con esto ya se los estuve mostrando antes, la capacidad de duplicar medidas y dimensiones, capacidad de crear medidas y dimensiones directamente del área de edición, son algunas de las nuevas funcionalidades. Me quedó mostrarles, en el caso de la pivot, si yo quiero cambiar el orden de los datos, vamos a hacer algo bien exagerado para que se note. Y esto lo voy a crear en un marcador. Guardar diseño. Bien. Y ahora, bueno, actualizando la página, debería volver al formato original. Pero si yo me voy al marcador, me guardó el formato que le definí antes. Bueno, esto es todo. Espero que les sea útil.